Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de esas preguntas que, bueno, llevan siglos en el centro del debate teológico, una que toca una fibra muy personal. Sí, una pregunta fundamental. Cuando alguien se convierte en creyente, su salvación es algo que ya no se puede perder, o es algo que podría, teóricamente, perderse. La gran pregunta. Los documentos que analizamos esta vez nos presentan dos posturas muy bien armadas sobre esto que se llama la perseverancia de los santos. Un término un poco técnico, sí. La misión de hoy es simple. Vamos a explorar los argumentos más fuertes de cada lado sin inclinarnos por ninguno, para entender por qué este tema es tan complejo. Y tan importante. Porque va al corazón de la fe. Y ese término, perseverancia de los santos, suena un poco antiguo, pero la idea es muy directa. A ver, ¿cuál es? La gente que ha nacido de nuevo de verdad va a seguir siendo creyente hasta el final porque Dios los protege. Y de ahí salen dos corrientes. De ahí salen dos grandes corrientes. Por un lado, la tradición reformado o calvinista, que diría, no es imposible perderla. Y por otro, la tradición arminiana, que diría, sí, lamentablemente es posible. Y la primera es la que muchos conocen como seguridad eterna, ¿no? Esa misma. Listo. A ver, metámonos de lleno. La primera gran idea sobre la mesa es que si es un creyente de verdad, no hay vuelta atrás. ¿De dónde sale ese nivel de certeza? Esa certeza, digamos, se ancla directamente en lo que se percibe como promesas inquebrantables de Cristo. Promesas directas de Jesús. Exacto. Un texto fundamental es Juan capítulo 6, donde Jesús dice que la voluntad del Padre que lo envió es que no pierda a ninguno de los que le ha dado. O sea, es la voluntad del Padre. Sino que los resuciten en el día final. El argumento aquí es que la salvación no es un proyecto del creyente, sino un proyecto del Padre ejecutado por el Hijo. Claro, si alguien se perdiera, sería un fracaso de ese propósito divino. Exactamente. El foco no está en la capacidad de la persona para aguantar, sino en la determinación de Dios para sostener. Es un cambio de perspectiva total. Totalmente. Y esa misma idea se refuerce, quizás con más fuerza todavía, en Juan capítulo 10. Ahí es donde habla de las ovejas, ¿cierto? Sí, Jesús habla de sus ovejas y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jamás. Es una palabra muy fuerte. Y lo que es increíble es que el texto original no solo dice jamás, usa una especie de doble negativo en griego, umé, que es la forma más fuerte posible de negar algo. O sea que es como si Jesús dijera, escuchen bien, no hay absolutamente bajo ninguna circunstancia la más mínima posibilidad de que se pierdan. El lenguaje busca eliminar cualquier sombra de duda. Eso es increíblemente enfático. Y me imagino que la propia definición de vida eterna juega un papel clave aquí, ¿no? No es vida por un tiempo. Exacto. La palabra griega es aionios, y se usa para describir algo que pertenece a la era venidera, algo cuya naturaleza es permanente. No es una calidad de vida que se puede tener hoy y perder mañana. No. Es recibir una nueva naturaleza, que por definición no tiene fecha de caducidad. Y el apóstol Pablo lleva esto a su máxima expresión en Romanos capítulo 8. ¿Romanos 8? Primero declara que ninguna condenación hay, y luego en el versículo 30 presenta lo que se conoce como la cadena de oro de la salvación. ¿La cadena de oro a qué se refiere? A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Espera, me llama la atención que diga glorificó en tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido. La glorificación es el estado final, futuro. Precisamente, al usar el tiempo pasado, Pablo está diciendo que, desde la perspectiva de Dios, es un hecho tan seguro, tan consumado en su decreto, que se puede hablar de él como si ya hubiera ocurrido. Es una forma retórica de expresar una certeza absoluta. Una certeza total. Y por si fuera poco, añade otra capa de seguridad. La del sello, ¿verdad? Leí sobre eso en los documentos. Pero si ya tenemos esta cadena ininterrumpida, ¿para qué se necesita un sello o una garantía? Suena un poco redundante. Es una excelente pregunta. No es redundante, es una confirmación desde otra óptica. En Efesios 1, Pablo dice que los creyentes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. La palabra clave ahí es arras. La palabra clave es arras, en griego arrabon. Y esta no es una palabra poética, Es un término legal y comercial del primer siglo.
¿Qué significaba para la gente de esa época? ¿Era como un apretón de manos, una promesa? Mucho más que eso. Imagina que estás comprando una casa. El arrabón es el pago inicial, el depósito que no solo demuestra que vas en serio. Sino que te obliga, legalmente. Exacto, te obliga legalmente a completar la compra y obliga al vendedor a entregarte la propiedad. Es un compromiso con consecuencias. Vaya. Así que, cuando se dice que el espíritu es el arrabón, la idea es que Dios ha hecho un pago inicial que compromete su propio honor para completar el resto. La presencia del Espíritu es la garantía de Dios de que Él terminará lo que empezó. Esa es la idea. Vaya, eso lo cambia todo. No es solo una promesa, es un contrato divino. Pero aquí viene la pregunta que creo que a todos nos inquieta, ¿no? Si todo es tan seguro, ¿qué hacemos con la gente que conocemos? Un amigo, un familiar que parecía la persona más devota del mundo y un día simplemente deja de creer. Es la objeción más fuerte y más dolorosa. Es que es muy difícil pensar que todo ese tiempo su fe fue una farsa. Y esta doctrina la encara de frente. La segunda parte de la enseñanza es que solo los que perseveran demuestran que alguna vez fueron salvos. El texto que usan como pilar es Primera de Juan, capítulo 2, que habla de personas que abandonaron la comunidad. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esa es una afirmación muy dura. Básicamente dice que si te vas, es la prueba de que nunca estuviste realmente dentro. Es una conclusión difícil, sí. No es que perdieron la salvación, es que su salida revela que nunca la poseyeron genuinamente. Y los textos dan ejemplos de esto, ¿verdad? Dan varios arquetipos de esta fe no genuina. El más famoso es Judas Iscariote. Caminó con Jesús, hizo milagros, parecía uno más del equipo. Claro, era el tesorero. Pero Jesús dijo de él que era un diablo, y que sabía desde el principio que no era de los suyos. Otro ejemplo es la parábola del sembrador. La de la semilla en el pedregal. Esa misma. Brota con una alegría explosiva, parece la conversión más espectacular, pero no tiene raíz. En cuanto llega el sol, la presión se seca. Representa una fe puramente emocional, una fe superficial. Exacto. Y por último, está la imagen de la vid y los pámpanos en Juan 15. Jesús dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y añade que toda rama que en Él no lleva fruto será cortada. Y el fruto es la evidencia. Desde esta interpretación, el fruto, un cambio de vida, amor, obediencia, no es opcional. Es la evidencia indispensable de que la rama está realmente conectada a la vid. Sin fruto, no hay conexión real. Ok, entiendo el marco. Es una postura muy consistente, casi hermética. Si te apartas es que nunca estuviste dentro. Pero me imagino que para alguien que sí cree haber tenido una experiencia genuina y ahora duda, eso debe sonar increíblemente desalentador. Sí, sin duda. ¿Cómo lo aborda la otra perspectiva? Ofrece una explicación diferente para esa misma persona. Ofrece una explicación radicalmente diferente. Aquí entramos en la visión arminiana. Ellos miran la misma Biblia y llegan a la conclusión de que la perseverancia es condicional. Condicional. Creen que un creyente genuino, que ha nacido de nuevo de verdad, puede, por negligencia o pecado voluntario y persistente, apartarse de la fe hasta el punto de perder su salvación. O sea que sí es posible. El propio Jacobo Arminio lo dijo sin rodeos. Un regenerado a veces pierde la gracia del Espíritu Santo. Entonces, en esta visión, la gracia de Dios es la que inicia y sostiene, pero requiere una cooperación continua por parte del creyente. Sería como decir que la gracia es el motor del coche, pero uno tiene que mantener la mano en el volante. Es una buena analogía. No es una salvación por obras, eso lo dejan muy claro. La fe sigue siendo un don. Pero hay que cuidarla. Pero esa fe debe ser cuidada, alimentada. Puede morir lentamente, como dicen algunos de sus teólogos, por negligencia. Y esta perspectiva le da un peso enorme a todas las advertencias que hay en la Biblia. Claro, porque si no fuera posible caerse, esas advertencias serían extrañas. Sería como poner un cartel de «Cuidado, suelo mojado» en un suelo que está completamente seco. El aviso no tendría sentido, precisamente. Textos como Apocalipsis 3, «Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona», o Hebreos 3, «Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza». El con tal que es una condición real. Es una condición real. O Mateo 10, «El que persevere hasta el fin, este será salvo». Para esta visión, estas no son advertencias hipotéticas para animar.
Son alarmas de incendios reales, porque el fuego es una posibilidad real. ¿Y el término apostasía? Claro, apostasía, del griego apistemi, que significa retirarse o distanciarse, se entiende como un abandono real de una posición que una vez se tuvo. Bien, ambas posturas tienen textos que parecen apoyar su visión con mucha fuerza, pero los documentos que revisamos apuntan a un pasaje en particular que parece ser el epicentro de toda esta discusión. El campo de batalla. El campo de batalla, Hebreos capítulo 6. Totalmente. Hebreos 6, versículos 4 al 6, es el texto crucial. Describe a un grupo de personas con un lenguaje increíblemente elevado. ¿Qué es lo que dice? Dice que es imposible renovar para arrepentimiento a los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, y después de todo eso, recayeron. La pregunta es, ¿quiénes son estas personas? Supongo que la respuesta a esa pregunta define toda tu teología sobre este tema. Define todo el debate. ¿Cómo lo lee el bando calvinista? Desde la perspectiva calvinista, argumentan que aunque el lenguaje es fuerte, describe a alguien que estuvo extremadamente cerca de la salvación, que experimentó sus beneficios de forma externa, pero que nunca fue genuinamente regenerado. Exacto. Iluminados podría significar simplemente que entendieron el Evangelio con la mente. La palabra clave para ellos es gustaron, en griego geomai. Argumentan que se puede gustar o probar algo sin ingerirlo. ¿Y tienen algún ejemplo de eso? Sí, el ejemplo que usan es de Mateo 27. Cuando a Jesús en la cruz le dan a probar vinagre mezclado con hiel, lo prueba pero se niega a beberlo. Fue un contacto, no una asimilación. Vale, entiendo la distinción. Pero la frase fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso suena mucho más íntimo. Es el punto más difícil para su interpretación. Sin duda, su argumento se centra en la palabra griega para partícipes, métocos. Señalan que en el Evangelio de Lucas se usa para describir a los socios de Pedro. Compañeros en una empresa común, pero no unidos místicamente. Eso es. Y para ellos, la prueba definitiva está en los versículos que siguen. En el versículo 8, el autor los compara con la tierra que solo produce espinos y abrojos, Sugiriendo que su naturaleza interna nunca fue buena. Y en el 9 les dice a sus lectores: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, haciendo una distinción clara. Ok, es una lectura muy detallada. ¿Y cómo responde la perspectiva arminiana a todo esto? Me imagino que no están de acuerdo. Para nada. Para ellos, esa interpretación fuerza demasiado el texto. Sostienen que el lenguaje usado en Hebreos 6 es el más fuerte que se podría usar para describir a un creyente genuino. ¿Toman cada frase y la refuerzan? Cada una. Iluminados, foticentas, dicen, era un término técnico para el bautismo y la conversión. La palabra gustaron, hiumemi, la contraponen con otro texto de Hebreos. En el capítulo 2 dice que Jesús tuvo que gustar la muerte por todos. Ese es un punto demoledor. No se puede argumentar que Jesús solo tuvo un roce superficial con la muerte. La experimentó por completo. Exacto. Argumentan que gustar implica una experiencia real y personal. Y sobre partícipes, metecos, señalan que el mismo autor la usa en el capítulo 3 para decir que somos participantes de Cristo. La unión más íntima posible. Justo. Finalmente, la palabra para recayeron, parapipto, es una palabra muy rara y fuerte que implica una caída deliberada y catastrófica. Su conclusión es que la advertencia es tan severa precisamente porque la condición que se pierde es real. Solo alguien que ha estado en la cima puede tener una caída tan devastadora. La advertencia es para creyentes reales, en un peligro muy real. Esa es su conclusión. Es fascinante cómo el mismo párrafo puede leerse de formas tan opuestas. Entonces, dejando el debate exegético por un momento, ¿qué significa todo esto para una persona de fe hoy? Claro, lo práctico. ¿Puede alguien, en medio de estas dos visiones, tener una certeza razonable sobre su propia salvación? Esa es la pregunta del millón, y curiosamente, las fuentes sugieren que la respuesta práctica es bastante similar en ambos lados. La certeza no viene de recordar un evento pasado como una oración que se hizo hace 20 años. Sino de una realidad presente. Exacto. Proponen 3 áreas de autoexamen. La primera es, ¿confío en Cristo ahora mismo para mi salvación? Me gusta eso.
No se trata de desenterrar un recuerdo, sino de tomarse el pulso espiritual en el presente. Hay evidencia objetiva de una obra transformadora del Espíritu Santo. Esto no es solo un sentimiento interno. Es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu de Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia. La pregunta es, ¿están estas cualidades, aunque sea imperfectamente, creciendo en mi vida? ¿Hay un patrón de obediencia y amor por otros creyentes? Y la tercera área, supongo, tiene que ver con la trayectoria, a largo plazo. Exacto. Se observa un patrón de crecimiento a largo plazo. La vida cristiana no es una línea recta hacia arriba, está llena de altibajos, pero a lo largo de los años se ve una dirección general de crecimiento. Es una buena pregunta para hacerse. El apóstol Pedro anima a los creyentes a añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y dice que hacer estas cosas hace firme vuestra vocación y elección. La seguridad no es estática, puede y debe crecer. Lo que me parece increíble es que, a pesar de sus diagnósticos tan diferentes, ambas tradiciones le darían el mismo consejo a alguien que se aleja. Arrepiéntete y vuelve a confiar en Cristo. La receta es la misma. Y esto también resalta un peligro que mencionan las fuentes. Una idea de seguridad eterna mal entendida puede darle una falsa tranquilidad a alguien que en realidad nunca tuvo una fe genuina. Ese es un punto pastoralmente crucial. Una doctrina diseñada para dar consuelo puede ser secuestrada para justificar la indiferencia, pensando, bueno, yo hice una oración una vez, ya estoy cubierto. Y eso es un desastre. Para resumir, entonces, hemos visto dos visiones muy profundas. Una que presenta la salvación como un acto divino, asegurado de principio a fin, donde los que se apartan en realidad nunca formaron parte. Una visión muy centrada en la soberanía de Dios. Y otra que la ve como una relación viva, que requiere una fe continua, donde las advertencias sobre el peligro de apartarse son terriblemente reales. Y es vital entender que este no es un debate académico vacío. Toca el corazón de la experiencia cristiana. ¿Cómo interactúan la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Exacto. ¿Dónde termina una y dónde empieza la otra? El hecho de que teólogos brillantes y devotos a lo largo de los siglos hayan defendido ambas posturas con tanto rigor demuestra que no hay respuestas fáciles. Es la tensión inherente al misterio de la fe. Totalmente. Y al final, más allá de decidir qué postura es la correcta, este análisis nos deja con una pregunta mucho más práctica para la reflexión. ¿Cómo equilibra una persona la profunda confianza en las promesas de Dios con la seria responsabilidad de vivir una fe activa y vigilante? Quizás el verdadero núcleo de la vida espiritual se encuentra precisamente en aprender a vivir en medio de esa tensión.